Bienvenida al licenciado Marco Guatemal, secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Qué gusto verlo, Marco, a los tiempos. Va a ser pues el anfitrión hoy acá en el sector de San Borondón del programa de asignación de recursos para el pueblo Montubio. Entenderán que esto es una cartera de Estado, es una secretaría, ¿no?, con rango de ministerio que maneja, pues, como decía, el tema de las nacionalidades y de los pueblos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Queridos amigos de I99, la 98.9 FM, saludos cordiales acá en el más conocido desde el adagio popular donde estamos, es el Manso Guayas, El ¿no es Manso cierto? Guayas, ¿no? Estamos aquí en la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. Estamos hoy acá en San Borondón con una actividad sumamente importante, ¿no?, que nos vamos a destacar el día de hoy en hacernos presente junto al pueblo montubio en la asignación de recursos para apoyar al desarrollo, apoyar a las iniciativas y de alguna manera generar esa alianza estratégica con el pueblo montubio y nosotros también como Secretaría de Pueblos para apoyar a sus proyectos que en efecto están algunos rezagados, algunos no fueron financiados, algunos requieren de ese apoyo de esta Secretaría de Estado. Gracias a la predisposición de nuestro presidente Daniel Noboa Sin, hoy estamos trabajando con responsabilidad en el marco de construir este Estado plurinacional e intercultural. Por cierto, no, esto es parte de la agenda que tiene el señor presidente de la República. Nos va a estar presente. Esto está agendado, por eso vamos a acelerar con la entrevista, porque el anfitrión está por acá. Saludamos a la gente en San Borondón. Llegó puntualito también. Puntualito, sí, sí, claro que sí. Saludamos a la gente en San Borondón. Se va a realizar pues este evento en las calles San Miguel y Los Piñuelos, allá pues en la parte de Tarifa, ¿no? En todo caso sería importante hablar, ¿no? Porque esta es una de las iniciativas, es un programa en el cual se focaliza la atención y la ayuda para el pueblo montubio, ¿no? Así es, la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades representa sus 14 nacionalidades indígenas que existen en el Ecuador y sus 18 pueblos. Dentro de los 18 pueblos está el pueblo montubio, el pueblo afro. El caso particular, el día de hoy, gracias a la gestión que lo hemos realizado desde la Secretaría y la predisposición de nuestro presidente Daniel Noboa Sin de apoyar a sus pueblos, especialmente a hoy por la situación que estamos atravesando en la región costa, que claro, no es de más también en las otras provincias del país. Necesitamos reactivar el aparato productivo, necesitamos apoyar las iniciativas de las comunidades, de los pueblos que están acá. Entonces esa es la decisión que el día de hoy hacemos, que es demasiadamente necesario apoyar a esas iniciativas del pueblo montubio del Ecuador. Ahora, hay estas brigadas de fomento y fortalecimiento en territorio, ¿no? De alguna manera esto es lo que viabiliza, lo que permite la entrega de los recursos no reembolsables. ¿Qué es lo que se va a escenificar? ¿Qué es lo que se va a realizar hoy? Un poquito para que conozcan nuestra audiencia y todos quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. Reiterar que la Secretaría es un ministerio adscrito a Presidencia como Secretaría de Estado, donde financia con fondos no reembolsables a los proyectos en los territorios de los pueblos indígenas. En este caso particular hemos conseguido de que el Estado financie los 5 millones de dólares para el pueblo montubio, con la gestión de nuestra compañera presidenta actual, que es la compañera Gabriela García, que es la presidenta del pueblo montubio. Vamos a comprometer estos 5 millones de dólares para nuestras comunidades del pueblo montubio. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos de que esas iniciativas pues hoy se nos haga conocer. Tenemos algunas propuestas, pero sin embargo tienen que ser proyectos bien realizados, proyectos con todas los requisitos que se requiere para ser financiados, y eso vamos a dar trámite en el transcurso después del día de hoy, que ya se compromete el gobierno nacional a asignar los recursos para el pueblo montubio. Nosotros como Secretaría, en el marco de construir el Estado plurinacional e intercultural, no solo hacemos la entrega de proyectos a pueblos y nacionalidades, sino que también hacemos la entrega de registros. Registramos a organizaciones de los pueblos y nacionalidades, personerías jurídicas, registro de directiva, y también reconocemos a pueblos y nacionalidades que están dentro del territorio ecuatoriano. Nosotros con responsabilidad y bajo, diría, el mandato constitucional y también el
respaldo de nuestro presidente Daniel Noboa, hacemos varias brigadas que llegamos al territorio, nos comunicamos con la gente. En el caso de que está bajo nuestra competencia, nosotros nos comprometemos a apoyar los respectivos requerimientos, pero en el caso de no estar bajo nuestra competencia, al ser una secretaría de articulación con los otros ministerios del Estado, nosotros coordinamos también con los otros ministerios para que esos requerimientos sean atendidos en los territorios de pueblos y nacionalidades. Entonces, nuestra actividad es demasiadamente extensa, claro, pero también hay detrás de todo voluntad de trabajo, de responsabilidad y pues como siempre nos ha caracterizado de ser hombres de territorio. Y ahí pues llegamos a todo lado sin problema alguno. Claro, y yo noto, ¿no, Ramiro, en últimas conversaciones con funcionarios gubernamentales aquello de la articulación, ¿no? Porque van, por ejemplo, a un sitio y te levantan la información no solamente la Secretaría del Ministerio directamente, sino que, por ejemplo, si hay necesidades en salud, en educación, en temas de inclusión económica y social, se hace pues el levantamiento y se va pasando la información hasta en temas de telecomunicaciones. El otro día había una sorpresa, de repente, ¿no? Se encontraron con que no había cobertura en un sitio e inmediatamente el Ministerio de Telecomunicaciones solventó ese problema en una colectividad que estaba pues en la ruralidad. Qué importante precisamente conocer estos temas, ¿no? Interesante. Marco, 14 nacionales, ¿cuántos? 14 nacionales y 18 pueblos, ¿no? Así es. ¿Cuáles son? Dígame, por favor, y se lo pregunto desde la ignorancia. A ver, por un proceso histórico, el movimiento indígena, hasta antes de 1998, que se reconoció en la Constitución de que en el Ecuador existían pueblos y nacionalidades, pues antes nos catalogaban con diferentes nombres, indios, longos, algunas veces afectivamente y la mayoría peyorativamente. Y, no, mi pregunta es con respeto y como se lo dije, desde el desconocimiento. Y en ese sentido, ya pues en los años 1998, con una amplia lucha del movimiento indígena, en esa reforma a la Constitución... La Constitución de los cuarteles. Sí, solicitaron de que los pueblos indígenas necesitamos estar reconocidos en la Constitución, necesitamos tener derechos. Además de los derechos individuales, tenemos derechos colectivos, porque vivimos en sociedades colectivas y desde ahí tomamos decisiones colectivamente, y eso necesitamos que el Estado reconozca. Y ahí se reconoció las 14 nacionalidades. O sea, ¿qué es una nacionalidad? Una nacionalidad en el Ecuador, una nacionalidad indígena, ¿no? Cuidado con entender de que es otra nacionalidad. Una nacionalidad indígena que está dentro del territorio ecuatoriano tiene una autoridad propia, tiene un territorio propio que está plenamente determinado dentro de la estructura del Estado, tiene su propio idioma, algo que caracteriza de los pueblos. O sea, hay 14 idiomas en esta... Hay 14 idiomas a la actualidad todavía que se hablan aquí en el país. Tiene su propio idioma, tiene su propia identidad, su propia forma de vestir, y también tiene detrás de todo su propia cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Su propia forma de vida, diría... Su propia forma de ver el universo y la vida y cómo desarrollarse. Así es. Eso es una nacionalidad. Entonces en el país existen 14 nacionalidades que están distribuidos: costa, sierra, Amazonía. Por ejemplo, un caso particular, aquí en la costa está la nacionalidad Cháchila, los hermanos que están en Santo Domingo, por ejemplo. Claro. Aquí cerca están los chachis en Esmeraldas. En Esmeraldas chachis. Están los aguá, por ejemplo, más al norte. Están acá los épera, por ejemplo, tienen su propio idioma, su propia... Panzaleo, caranqui. Ya, ahora, en la región amazónica estamos hablando de los shuar, de los achuar, de los siona, secoya, cofán, los záparas, o sea, son... Y cada cual tiene su propia estructura, tal cual, su propia legislación interna, o sea, lo que llamamos, y discúlpeme, sigo hablando de la ignorancia, su propia justicia para resolver sus problemas locales. Claro, tienen su propio proceso de estructura en los diferentes niveles en su territorio y con su propio idioma. Entonces, eso es una nacionalidad. Entonces ahí están distribuidos costa-sierra. Hay una nacionalidad que está en la región sierra, que es la nacionalidad quichua, y que también los quichuas somos la población mucha más grande dentro de la estructura indígena en el país, que está costa-sierra, Amazonía, y esa nacionalidad, la más grande, es la nacionalidad quichua. Ahora,
Ahí viene, dentro de una nacionalidad quichua, que todos hablamos un idioma, existen pueblos. Los pueblos plenamente ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La nacionalidad, reitero, tiene su idioma. Ahora, los pueblos, hablamos un idioma, pero nos diferenciamos un pueblo del otro. Ejemplo, un hermano Saraguro, que está en la región sur del Ecuador, con un hermano Otavalo, es totalmente diferente en vestimenta, en cultura, en forma, pero hablamos del mismo idioma. Por ejemplo, un Puruá de Chimborazo con un Panzaleo de Cotopaxi, hablamos el mismo idioma, pero vivimos con nuestras propias estructuras de modelo de organización comunitaria, hablamos el propio idioma, pero tenemos nuestros territorios. Y así están distribuidas a nivel del país los 18 pueblos. Y ahí ingresa el pueblo afroecuatoriano. El pueblo Montubio. Y el pueblo Montubio, que igual no tiene idioma, pero tiene su identidad, tiene su característica particular. Yo le hago esta pregunta para que usted describa lo que a nosotros no se nos enseña. Así se lo digo, no se nos enseña en los colegios y tenemos que aprenderlo al andar y le agradezco por la explicación que nos está dando, porque si no entendemos cómo son ustedes, mal podemos entender cuáles son sus problemas. Así es. Entonces, y 14, 18, 32, tienen 32 problemas distintos, ubicados en 32 sectores regionales del Ecuador distintos. O sea, su secretaría es harto complicada de ir viendo limitaciones que tiene en cada sector y cómo las va resolviendo. ¿Qué es lo que más demandan en común las nacionalidades y los pueblos para que su secretaría pueda, no se puede resolver todo? ¿Qué es lo más urgente? Hay unas que se lo puede resolver llegando al territorio, reuniendo con la gente, y para eso tienes que conocer las realidades. No puedes llegar sin conocer, porque en algunos casos te pueden, diría, castigar porque no entiendes la realidad. Pero si lo entiendes, ahí eres bienvenido. Por ejemplo, en la Amazonía te dan un caldo de mono y tienes que aceptar y tienes que sentar y compartir. Por ejemplo, en la sierra te invitan le dicen a la pambamesa, ¿no es cierto? Ahí están todos los granos, te llegas, compartes, y eso es la esencia de ser. En el caso de la Secretaría de Pueblos, nosotros sin, escoger a nadie, llegamos al territorio, los conocen los dirigentes a nivel del país, porque fui también un personaje que he hecho trayectoria en el movimiento indígena para hoy estar en esta secretaría. Gracias a la confianza del señor presidente Daniel Noboa-Sin, estamos ejerciendo con responsabilidad esta cartera del Estado. Ahí, hoy por hoy, en el marco de construir el Estado plurinacional, muy pronto, creo que ya mismo lanzamos con el Mintel, particularmente con Registro Civil, por primera vez en la historia. Y puede ser que esto sea un ejemplo a nivel de América Latina, pese a que Bolivia, por ejemplo, igual es un país plurinacional e intercultural, igual existen hermanos indígenas en Bolivia y en toda América Latina. Y en el Ecuador, por primera vez en la historia, se va a reconocer en tu cédula que lo tienes y a qué nacionalidad perteneces y a qué pueblo perteneces. Hay una necesidad demasiadamente importante, hemos visto cuando recorremos el territorio, que nuestros hermanos le piden, por ejemplo, para una beca, le piden para entrar a la policía, para ejercer alguna actividad laboral, les piden la autoidentificación. Y ahí están buscando quién les... Marco, quiero seguir entendiendo, y discúlpeme que un poco me salga del contenido de la entrevista, pero creo que su presencia es mucho más valiosa describiendo lo que son, porque nuestra audiencia, y se lo puedo decir porque más o menos creo interpretar, desconocen cómo se manejan ustedes y cuáles son sus realidades. Entonces, lo que digo, ya tengo claro más o menos cómo se manejan, qué es lo que dentro de sus nacionalidades y pueblos desean conservar y tener arraigados como su esencia, y qué de nuestra sociedad, de Occidente, de la modernidad, pueden acoger para tener una convivencia que no sea disonante entre sus recuerdos ancestrales y creencias ancestrales
y el efecto de la modernidad que va cambiando cosas que en el pasado probablemente disgustaron a ciertos sectores de la humanidad. Justo para evitar esas discrepancias, quizás esas diferencias, ya en la Constitución del 98 se ratifica la existencia de pueblos y nacionalidades. En la del 2008 igual nos movilizamos para que se permanezca, aunque en aquel tiempo hubo regresión de derechos, se perdió algunos derechos colectivos, pero hoy el Estado respeta a los pueblos y nacionalidades, es más, está dando ese respaldo, ese apoyo con nuestro presidente Daniel Noboa Sin, y es así que hoy estamos construyendo este Estado plurinacional e intercultural. ¿Qué es lo que más quieren nuestros pueblos? Primero, el respeto que prima por sobre lo demás. Tú, hermano mestizo, nosotros, hermanos indígenas, pero nadie tiene condiciones más altas. Nadie es ni más ni menos. Ni más ni menos. Igualdad de condiciones. Lo único que nos diferencia es que tenemos identidad, que somos, por ejemplo, hablo quichua, que pertenezco a un territorio, pero ahí somos seres humanos que tenemos las mismas necesidades que un ciudadano común. En nuestros territorios necesitamos que haya la atención del Estado con las necesidades básicas, al menos, en el territorio. Y es lo que necesitan los pueblos, ser atendidos a sus necesidades básicas insatisfechas. Y también que no se pierda la identidad y la lengua. Y ahí estamos trabajando inclusive las Naciones Unidas. Que tiene que ver con la educación y su propia educación. Así es, Naciones Unidas reconoce el diseño de las lenguas, que es 2022-2032, y la Secretaría está trabajando también, generando propuestas y haciendo que nuestros idiomas que se hablan en el Ecuador no se vayan a perder. Y ahora sí, Marco, para aterrizar y dar por concluida la entrevista, ¿qué es lo que van a hacer hoy día allá por la zona de Tarifa, en San Borondón, en plano del ejercicio de su autoridad, pero más de que su autoridad, porque eso es transitorio, de lo que usted puede hacer representando a los que representan nacionalidades y pueblos y llevando, porque está bien que un mestizo quede mal, pero a usted no se lo van a perdonar si queda mal. Y así es, cuando uno regresa a territorio, porque nosotros estamos constantemente y le dan con ortigas y lo ha hecho mal. Reuniones, vingas, y alguna vez estuve en la región amazónica, y para recibirme me dijeron, primero háganse la limpia, y ahí una ortiga demasiadamente grande me hicieron probar en aquel tiempo cuando estuve de candidato para la presidencia de la CONAIE. Y así es, tú tienes que aceptar lo que el pueblo te dice, y pues hoy estamos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros como Secretaría ratifico una vez más de que estamos trabajando por lograr de que esa brecha de desigualdad que existe en el país, pues vayamos dando solución. Y ahí mucho depende del gobierno nacional, en este caso de nuestro presidente Daniel Noboa Sin, que se compromete con su pueblo. Al comprometerse con su pueblo, pues asigna los recursos, porque si no hay recursos, muchos dicen solo de la palabra no vamos a lograr salir de esta necesidad o de la situación en la que nos encontramos. Y es así que primero vamos a buscar en lograr que los proyectos que se encuentran de los hermanos del pueblo montubio pues sean ejecutados siempre y cuando cumplan con los requisitos correspondientes. Hoy el gobierno nacional asigna los 5 millones de dólares, donde va a estar la compañera presidenta Gabriela García como testigo y también firmando este acuerdo que hacemos desde la Secretaría para con el pueblo montubio. Y ahí ya dejamos en manos de nuestros hermanos líderes, dirigentes y de los territorios que se encuentran acá, para que inmediatamente se activen, se organicen, generen esta propuesta para nosotros viabilizar estos proyectos que es demasiadamente necesario para el Ecuador, particularmente para el pueblo montubio. Claro que sí, nos gustaría conversar muchísimos temas más, pero sabemos que anda premiado con el tiempo también, es anfitrión de este gran evento, ¿no? Muchísimas gracias, Marco, por estar con nosotros y por compartir estas grandes noticias que por supuesto llegan a través de nuestras ondas al pueblo montubio, ¿no? Que se extiende a lo largo de las diversas localidades acá en la costa, ¿no? Reiterar la invitación a nuestros hermanos del pueblo montubio que están acá en la región costa, al evento que estamos realizando hoy acá en San Borondón.
y pues invitados todos y todas para que sean testigos y también hagan el acompañamiento respectivo. Nosotros vamos a seguir trabajando por el pueblo montuyo, por el pueblo afro, por todas las nacionalidades y pueblos del Ecuador, sin distinción alguna, bajo la conducción de nuestro presidente Daniel Noboa. Nosotros estamos totalmente, diría, activados en la oficina y también llegando a los territorios. Hoy nos solidarizamos con nuestros hermanos que están atravesando por situaciones demasiadamente difíciles, tanto en la costa, en la sierra, en la Amazonía, por consecuencias del fenómeno natural que son las lluvias, que nos da, diría, mucha preocupación de la situación en la que se encuentran, pero el Estado con sus ministerios están llegando y dando la respuesta correspondiente. Y aquí estamos para trabajar con su pueblo en este gobierno del Nuevo Ecuador. Nos está escuchando y viendo también en Ambato el prefecto Manuelito Caizabanda. Salúdemelo al Jorge, me dice. Saludos cordiales, Manolito, que se encuentra en Doctor Ambato. Manuel Caizabanda, tremendo personaje, ¿no? Marco, muchísimas gracias. Es el secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades de nuestro país, Marco Guatemal. Muchísimas gracias. Vamos a ir rápidamente a la pausa publicitaria. Vamos y regresamos porque ya saben ustedes.